Hey emprendedores, bienvenidos, bienvenidas a Emprende y Sorprende. Un podcast para gente diferente como tú. Si llegaste hasta aquí no es coincidencia. Yo soy Bel. Yo soy Ivanov. Y hoy hablaremos sobre creatividad, innovación y tecnología en el emprendimiento. Gracias por darnos clic. Recuerda suscribirte a la cueva de Shanglong. Y no olvides seguirnos en Instagram, en TikTok como emprendisorprende.es. Vayan a seguirnos. Y como ya debieron escuchar, hoy vamos a innovar. Va a innovar, va a hacer un repotos, por así decirlo. Un recap de... Refrito, no sé, bueno. Una mezcla de todo. Ya una fanesca, ya por así decirlo ya. Y bueno, para quienes nos escuchan, vamos a incrementar ¿cómo se puede decir? Un resumen de las cosas que no se dijeron sobre los episodios anteriores. Claro. Porque sentimos que dentro de la primera temporada, la segunda temporada y en esta tercera temporada, hablamos de cosas similares, pero cambiado ciertas cosas. Es que sí, en realidad. Porque al final siempre tenemos un tema que es de tecnología, de innovación, de creatividad, pero decimos, ok, les hemos dado tanto a nuestro público que van a decir, ¿realmente saben lo que están hablando? Sí. Y te lo vamos a demostrar. Entonces, hoy sí es como que un recap de algunas preguntas que nos han surgido dentro de la gente que nos escucha, que no se anima a comentar en YouTube, pero que nos escriben y nos dicen, estamos hablando sobre esto. Cuéntame más acerca de cómo organizar tu tiempo. O, ¿qué preguntas te han hecho a ti, Iván? Bueno, a mí me preguntan, de hecho, justo la del tiempo, me decían, ¿cómo organizas tú tu tiempo? Bueno, la verdad es que yo para organizar mi tiempo siempre trato de, apenas me despierto en la mañana, me tomo unos minutos para decir, a ver, hoy tengo que hacer esto, ya, hasta tal hora hago esto. O sea, y funciona realmente. Solo date tu pausa, por así decirlo, cuando haces una pausa de ¿qué tengo que hacer? Esto. Cuando me tardo más o menos en esto, ya. Así organizas tu tiempo. Sí, yo creo que esa parte de ser organizado sirve. ¿Sabes lo que a mí me funciona? Por ejemplo, es como que yo tengo hoy un horario estricto de comida, por ejemplo. Claro. Entonces es como que ya sé a qué horas tengo que desayunar y digo, ok, tengo hasta tal tiempo para desayunar, entonces voy a aprovecharlo mañana haciendo tal cosa. Porque, ojo, yo hago ayuno intermitente, entonces hay días en los que acabo de merendar tipo 8:30, 9 de la noche, entonces al siguiente día me toca comer a la 1 de la tarde. Y digo, ok, entonces voy a hacer ayuno, entonces ahí vengo al estudio temprano, entonces ahí trato de venir, estoy aquí en el estudio más o menos tipo 9 de la mañana y estoy organizando. Entonces digo, a ver, ¿cuál es mi to-do de este día? Entonces digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, voy a hacer el otro. Y de ahí entre una cosa y otra cosa siempre hay el del, me olvidé de hacer esto y vuelvo. Entonces siempre es como que planifico los to-do. Incluso los lunes yo hago algo, o los domingos si es que tengo tiempo y estoy creativa, yo hago el to-do de la semana. Porque es como que digo, a ver, pero yo no funciono mucho de escribir en las cosas digitales. Soy muy tecnológica, pero a mí me gusta escribir. Tengo un cuadernito y una agenda que me sirve para escribir el to-do. Entonces, esa parte de hacer un to-do, o sea, son las actividades que vas a hacer, te sirve para orientarte. No quiere decir que sea estricto y rígido. No, la verdad no tienes que ser así. A no ser que tengas TEA. Porque ahí sí, cuando se nos descuadra algo, ya decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pero igual, uno también se levanta y dice, a ver, ¿qué pendiente tenías? Y bueno, pues sí lo vale anotar, la verdad, sí vale anotar. Aunque no lo crean, no es que... Y no, sí está bien que tú te acuerdes, pero créeme que en un momento tu cerebro se te olvida. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene cosas más importantes que hacer en el presente. Incluso, por ejemplo, una de las preguntas que a mí también me hicieron, o sea, bueno, ya en la parte muy personal, me dijeron, ¿cómo divides tus actividades entre ser emprendedora y aprender nuevas cosas? Porque me dice, o sea, obviamente tú por tu podcast tienes que estar conociendo muchas cosas, aprendiendo y todo. Te digo, siento que hoy tengo unas 2 horas del día dedico a aprender nuevas cosas. Entonces, ¿a qué van a esto? O sea, por ejemplo, yo tengo desde las 9 hasta las 11 es mi tiempo de aprendizaje, de lo que sea. De edición, de producción, de la parte técnica, de la parte de emprendimientos, de la parte creativa. Entonces digo, ese es mi momento de aprender. Y luego digo, voy a aprender lo que hago. Entonces hoy tengo también un tiempo de edición, porque antes editaba otra persona, hoy estamos editando nosotros, y es como que vas aprendiendo y tienes que jugar con eso. Entonces, dentro de las herramientas de tecnología,
a mí me sirve mucho el calendar, por ejemplo, para agendar reuniones que yo sí me olvido. Yo puedo decirte que las reuniones, el momento en el que agendo... Pero, ¿cuál es la mejor estrategia de calendar para utilizarle? Para que pueda surgir más que todo. O sea, anotar las cosas importantes. Ya. O sea, también puedes tener un to-do en el calendar. Funciona. A veces que funciona. Pero de ahí anota las cosas importantes que tienes que hacer. Por ejemplo, las reuniones, los documentos, la planificación, el cobrarle a alguien, el escribirle a alguien, el llamarle a alguien. Porque eso tú puedes decir, sí, ya te llamo, ya me acuerdo. No, te va a pasar. No, nunca es como dicen, ya me desocupo y te digo. Sí. No, eso nunca pasa, créanme. Por eso es mejor anotarlo. Aunque sea que haya un recordatorio por ahí, la verdad. Sí, incluso otro dato curioso. Yo tengo alarma para ir al CrossFit. Alarma. Sí, o sea, tengo una alarma que está en mi teléfono. O sea, aparte de ya es hora de dormir, es hora de despertarse. La alarma para ir al CrossFit. Entonces es como que suena en tiempo. Y digo, Es importante, eso es importante. Entonces, eso también hace que uno sea planificado. Y no quiere decir que nuestra rutina les va a funcionar a ustedes, porque siempre lo hemos dicho, cada emprendedor debe crear su rutina. De eso hablo más en el monólogo del emprendimiento. Bueno, ya lo vamos a escuchar, ya está en postproducción, así que espérenlo. Pero sí, la cosa es que la rutina sí te funciona. A todos nos funciona, no de la misma manera, porque obviamente no todos somos iguales. Y sabes que eso va a ser un dato muy curioso y perturbador. Yo soy más creativa cuando estoy aburrida y cansada. O sea, es como que digo, ok, hoy no quiero hacer nada y no hago nada. También está bien ese tiempo. O sea, si dentro de tu emprendimiento te permite decir, hoy no quiero trabajar y no voy a ir, porque esa es una decisión de ser emprendedor, de no tener que tener un horario. Y dices, hoy no voy a trabajar y voy a dar voy a recuperar el tiempo en la noche. Funciona. Por ejemplo, yo justo el lunes, un lunes dije, ay, estoy tan cansada que no quiero hacer nada. Entonces dije, me voy a dedicar a hacer otras cosas. Y en hacer otras cosas es lavar la ropa, como todos los emprendedores. Pero aquí me doy cuenta que no es lo mismo ocuparte en otras cosas que hacer nada. Ajá. Es lo mismo, o sea, simplemente porque, a ver, tú funcionas cuando estás haciendo otras cosas. Uh-huh. O cuando sea, distraes tu mente. Claro, en cambio, yo funciono cuando me dicen haz esto. Es como que yo medio funciono bajo la presión, dicen ya tienes que hacer esto. De hecho, bueno, Belén me ha visto cuando dicen ya tenemos que grabar, ya listo, ya vamos. Sí, o sea, eso sí es verdad. Sí, o sea, tú tienes que identificar si funcionas, a ver. Si tienes bastantes ideas y te ocurren cosas cuando estás, te sea tranquilo, sentado en tu cama o en tu sillón, viendo una serie y dices, ¿por qué dices esto? ¿También? O cuando estás en la ducha también que se te vienen los pensamientos sí, así. las mejores ideas vienen en la ducha. Sí, en realidad, así que por eso es que uno tiene una libretita cerca del baño por ahí. No. Sí, no. Bueno, yo sé, porque ahí te van unas ideas. Porque la cosa es que siempre tienes que tener algo a la mano para anotar. Porque a veces estas ideas vienen cuando uno menos se lo espera. Y yo creo que esa es otra de las cosas que nadie sabe, que la creatividad y la innovación son cosas que se entrenan. Por ejemplo, la creatividad es algo ok, haz las cosas diferente, incluso tomar un bus diferente, ir por un camino diferente, hacer cosas diferentes o todo. En el momento en el que tú decides hacer las cosas de manera diferente, estás siendo creativo. Tal vez no como del boom de la creatividad. Pero es una parte. Es una parte. Y yo siempre voy a decir, ok, a ver, entonces, y les acabo de contar, de ese lunes que yo estuve así de, ok, ¿y ahora qué hago? Me puse a pensar y dije, ok, es momento de que las cosas cambien dentro del podcast. Entonces yo decía, ok, ya hemos planificado, tenemos el día de grabación, tenemos el día de contenido y todo. Entonces ahí me nació también la idea de cómo hacer el contenido diferente para las diferentes redes sociales. Porque no es lo mismo estar en YouTube que estar en Instagram, que estar en TikTok. Entonces, como yo le había dicho a Oliver, él es muy bueno contando historias, él va a ser la parte que cuente historias en TikTok, porque le sale natural. Pero tenemos unas nuevas cosas, por eso les pido que se suscriban a Instagram de las cosas que vamos a hablar, que van a ser una serie de los mitos sobre emprender. Ya saben, si han visto mitos y verdades, Le vamos a decir un mito y una verdad. Mira el mito, para emprender necesitas mucho dinero, la verdad. Pequeño spoiler. No sé, puede ser. Entonces, mire, esa parte de yo estar aburrida fue para decir, ok, he visto tanto contenido en redes sociales
he analizado cómo funciona el empecemos por esto. No sé si va a funcionar, no sé si va a ser, pero la idea es comunicar de una manera diferente. Es que es más que todo porque, como les hemos dicho, cuando utilizas algo distinto es como que ya vas en el camino para innovarte realmente. Por ejemplo, antes estábamos sentados al otro lado. Sí. Sí, por ejemplo, antes estábamos todos al otro lado. O por así decirlo, antes éramos con punto y como decir, ya tú tienes que decir esto, yo tengo que decir esto. Ahora ya no, ahora ya nos estamos liberando un poco más. Y también es como que para que nos conozcan, digan, ay, ellos sí saben de lo que están hablando. Pero, la verdad es que sí pero también aprendemos. Sí estudiamos, pero también aprendemos, la verdad. Sí, o sea, como todo en la vida. Como les hablábamos en el capítulo de la competitividad, que decíamos que nos íbamos a pelear, ¿no? No, ella me gana. Spoiler de la vida. Sí, es que hace CrossFit por eso. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas de eso, o sea, que la competitividad nunca va a ser el fijarme en la competencia. O sea, obviamente yo cuando estoy en mis tiempos libres, yo escucho otros podcasts, escucho a otra gente y digo que eso yo no haría en mi podcast y eso yo no haría. Me gusta cómo hicieron tal cosa. Incluso a Levanov le consta que hoy dentro de la edición y de la planificación y todo, estoy siendo mucho más flexible que antes. Sí, la verdad, mucho más. Sí, porque antes era como que no, se tiene que hacer así y así y así y así. Y era muy tajante. Entonces yo decía, es una industria creativa. O sea, porque al final la creación de contenido viene de eso, de creatividad. Es que sí, no, nunca. A ver, si alguien tiene una idea, nunca le pares. O sea, déjale que converse, ¿no? Es como el guagua que le dicen, vamos a hacer una figura de plastilina. Él pasa, acá le dice, a ver, espérate, no te da la plastilina. O espérate, no te he mostrado el dibujo que vas a hacer. O sea, déjale al guagua que haga su dibujo. Déjale al niño que siga teniendo imaginación. Exacto. Y entonces ahí es donde nace la idea de, yo también dije, ok, voy a planificar si sale bien, si no sale tan bien. Y volví a esa onda relax, pero cumpliendo con los tiempos. No es una onda relaxing, porque es como que te digo, ok, Ivanov, tal día tiene que salir tal cosa. Entonces, tenemos que hacer que salga tal día. Solo póndelo como tu fecha límite. Exacto. O sea, pónganse metas claras, objetivos claros de a tal mes a tal día tenemos que lograr esto, a tal cosa tenemos que lograr esto. Y otra de las cosas que yo ocupo bastante y le consta al Ivanov es la tecnología, que es hoy prácticamente el boom de la inteligencia artificial. Mucho. Pero la inteligencia artificial no es que nos ha facilitado la vida a nosotros, porque la inteligencia artificial no está hablando por ustedes, estamos hablando nosotros. Es que entendamos una cosa, no es que la inteligencia artificial nos va a quitar el empleo. Realmente, a ver, y es más, ¿no creen ustedes que si la inteligencia artificial nos hubiera quitado el empleo, ahorita estuviéramos trabajando menos que antes? Sí, y no es así, de hecho es más, se ha acumulado que nuestra generación trabaja más que las anteriores. Y van a haber generaciones que trabajen mucho más, porque como conversábamos tras cámaras de esto, o sea, hoy ciertas aplicaciones ya no tienen la misma ganancia que tenían tan solo hace 2 años. Y ojo, ¿no? Y 2 años no es que tampoco sea mucho tiempo, pero es mucho tiempo para la edad virtual, por así decirlo. Exacto, porque, o sea, ojo que dentro del mundo del emprendimiento sabemos que un emprendimiento está en su etapa temprana dentro de los 3 primeros años. Claro. 3 primeros años, que es donde se sufre el 95% de fracaso. Comprobado. Pero los emprendimientos que logran ser exitosos son los que ya llegaron al 5.º año. Entonces imagínate que un emprendimiento tenga ventas excelentes el primer año, tenga ventas excelentes el segundo año, y llegas al 3.er año y te cae un 75% de tus ventas, dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque simplemente te quedaste estancado. Yo creo que sí innovaron. Y voy a hablar netamente. Sí, también, pero bueno. Verás, te voy a contar esto para que me entiendas. Estoy hablando básicamente de Forbes sacó los 100 emprendimientos o las 100 empresas más rentables a nivel mundial. ¿Listo? Y dice que las aplicaciones de citas, como Bumble, Tinder, todos estos. Todo lo que nos podemos imaginar. Todas las que son aplicaciones de citas, cayeron en más o menos un 75% de ventas. Vaya dato. Entonces Tinder tuvo que despedir al 7% de sus empleados, pero Bumble tuvo que despedir al 37% de sus empleados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final las aplicaciones de citas puede que funcionen para la generación millennial. ¿Sí? O generación Z o centennial. Nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando ya no te funciona para las nuevas generaciones? Bueno, claro, pues simplemente te extingues porque los nuevos guaguas ahora solo te chatean por otros medios.
te chatean por los videojuegos a veces, te chatean por, bueno, Por bueno, Be Real o por... eso, por Real, por el Discord, O por los incluso has lives. visto que hoy, por ejemplo, el otro día que estaba justo en TikTok y analizaba esto, me salía que hoy la gente, o sea, nosotros has visto que en WhatsApp tenemos una conversación, Claro. o sea, tenemos un texto. Hoy los, ¿qué serían? Los niños que tienen de 18 años para abajo, los adolescentes de actuales, se te dan por foto. O sea, por decir, cogen, sacan su teléfono, toman una foto y te dicen hola. Y yo te respondo con una foto y te digo, ¿cómo estás? Claro, porque es que Y es eso, y es como que dices, ok, ¿dónde tienes el registro de me dijo tal? Y tú de así. es porque ahora ellos se adaptan mucho a la imagen con lo que nos podemos dar cuenta. Nosotros al menos hasta ahora funcionamos con las palabras. Y ojo, tampoco es tan mal funcionar a la imagen, porque hoy por hoy tienes que ser más directo, tienes que ser mucho más. ¿Qué me quieres decir con esto? O sea, dímelo, pero o sea, aunque sea, hazme un dibujito, es como Sí, para- incluso ellos dicen que dibujan y yo así. Sí, es que... Digo, yo realmente, ¿qué? Sí, por eso, o sea, no sé si será porque uno ya no es joven o simplemente ya no conecta, pero es curioso en realidad. Es como cuando nuestros padres te decían, no entiendes o te hago un dibujito. Ahora literal, hacen el dibujito, hacen el dibujito ahora. Sí. Imagínate, y eso, por ejemplo, otra de las consecuencias que tiene dentro del mundo emprendedor, aparte de lo que les digo, es que ya no generas fidelización en los clientes. Y van a decir, ok, ¿y cómo fidelizo a los clientes? Ah. Y es porque, como nos contaba Ivanov de la parte de Nike, Claro, de de McDonald's, Adidas, claro, que siempre... de las historias que están en los De una de episodios estas, de esta claro, temporada. que vimos que siempre hay gente que se fidelizaba con una marca o Sí. se casaba con ella, por así decirlo. Ajá, entonces fidelizar es casar. Entonces, Claro. hoy ya tienes a los generación, ¿qué son? No sé qué generación son. Bueno, a ver, yo soy generación... A ver, tú eres millennial, yo Yo soy soy generación millennial. Z, los que siguen después de mí son centennials después de los 2010. Y actualmente, no sé si es la generación algo, es ver. No sé, bueno, pero Bueno, son los ya, centennials. confirmen en los comentarios. Yo creo que son centennials. Yo me quedé con, yo soy generación X. Generación X. Generación X, o sea, en realidad si han visto la pelota de letras me van a entender qué abuelita que son ellas. Bueno, creo que esa serie la pasaban por... No, eso es, bueno, miren, quien ha visto la pelota de letras va a entender, porque es un análisis de Andrés López, es un análisis de todas las generaciones, de cómo son. Y van a entender, pero van a entender, incluso van a decir cuando, yo la primera vez que vi eso, corte comercial, con mi mami se enojó porque sí es igualita, y nosotros hicimos hoy. Según la generación Z, nosotros, la generación X, o sea, mi generación, quería estudiar literatura inglesa, porque nosotros no comemos. Y otra de las cosas de la generación X, o sea, nosotros millennials, es que ¿te has dado cuenta que nosotros nos levantamos y nos alzamos el pantalón? Sí. Porque a la final, en nuestra época, estuvieron todos los descaderados de moda. Entonces, para nosotros es muy normal. Ahora entiendo. Entonces, hoy, por ejemplo, otra de las cosas Claro. dentro de la ropa también, innovando Sí. y retomando el tema, es que nosotros, las generaciones, como que toda la ropa pegada usábamos, mientras más pegada, mejor. Sí. Hoy la generación Centennials es mientras más flojo, mejor. Es que es curioso con la ropa, porque siempre es como la moda rimbombante. Bueno, es que cuando yo era adolescente ya estaba la camiseta pegada al cuerpo, pantalones entubadísimos. Confirmen si ustedes también se entubaron el pantalón del colegio, por así decirlo. Pero sí, o sea, yo me di cuenta que también va evolucionando. Y también, como les contaba también en episodios anteriores, se dice que quizá de aquí a unos 20 años tengamos internet en nuestra ropa. Sí. Claro, ya es que ya hay pues los smartwatch. Ya también están sacando los lentes también con esta visión. O sea, yo me di cuenta que los niños son los que más, los chicos son los que más utilizan esa tecnología. Y tampoco me van a decir que ustedes cuando estaban en la escuela o en el colegio eran los primeros en entender cómo funcionaban el Play. Ajá. Cómo funcionaba el Play, cómo funcionaban los programas de computadora. Que tú también le explicabas a tus padres cómo subir una foto a Facebook. Sí, o sea, y todo eso, o sea, por ejemplo, hoy nosotros, o sea, yo digo nosotros, la generación millennial y la generación Z, ya no ocupa aplicaciones que ocupan los centennials, o sea, por ejemplo, si a mí me preguntan qué aplicaciones tengo yo en mi teléfono de redes sociales, yo tengo las básicas, Instagram, TikTok, Twitter, o sea, pero en cambio los otros tienen otras aplicaciones que tú dices, ay no, o sea,
otra más. Es otra cosa más, o sea, es lo curioso también. Yo me di cuenta que cómo haces amistades y dice, no, le conocí en un videojuego, le conocí jugando Free Fire. Yo me quedé como que, ¿qué? Sí. Así como que, ¿qué? ¿Conociste a alguien jugando Free Fire o jugando Call of Duty? Y es curioso, porque a ver... Y se vuelven amigos y tú dices... Y por eso justamente esa es la razón por la que hoy las apps de citas cayeron. Porque ya cambió su mercado. Es que es curioso, ahora tienes tantas opciones para poder comunicarte con alguien que es curioso porque, a ver, también yo me doy cuenta que también con los memes nos dicen, a ver, uno también quiere construir, tener un poco de logro. ¿Por qué? Porque las redes sociales y todas las aplicaciones de por sí hace que genere dopamina en nuestro cerebro. ¿Y cuándo generamos la dopamina? Cuando sentimos que conseguimos algo, cuando ponemos algo. Y creo que por eso también podría ser un factor porque las hayan caído Tinder, como decías, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque ahora también quieren conseguirlo por ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando tu emprendimiento tiene que adaptarse? Y ojo, que estamos hablando de marcas que son fuertes y grandes. Claro, y o sea, todo. titanes, pesos pesados. ¿Y qué pasa con el emprendimiento chiquito que dices, ok, ya le vendí ¿qué puede ser? No sé, una crema. Una cremita para la cara. Para la cara a una persona. ¿Cómo sé que esa persona me va a recomendar? O me va a ver. Me va a volver a comprar. Y aquí viene otra de las cosas que también están cayendo que analizaba dentro del marketing digital. Que TikTok destronó a los influencers. Sí. Y a la comunidad de seguidores. O sea, Facebook, Instagram, Twitter y todas las aplicaciones normales o hechas en Occidente te obligaban a seguir a la persona para que conozca y te conozca. Claro, para que estés dando de lo que hace. Porque es curioso, a ver, ustedes solo... A ver, creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Estás en tu celular en medio de la noche, cama o donde sea. O no decir en otros lugares. Y te entras a los lives TikTok y tú deslizas el dedo y ves más lives. No le sigo a la persona, pero me sale su live. Exacto. Y tú dices, ok, no, y yo solo hablé de esto, pero no quiero. Y es como que tú dices, ok, entonces, pero no te obliga a seguirle, pero te recomienda. Pero te recomienda y te va a aparecer. Es curioso porque hoy por hoy, aquí en YouTube también, quienes crean contenido también no me van a dejar mentir, que importa más el número de visitas que los suscriptores. Sí. O sea, y a pesar de que hoy los suscriptores como que sí, pero realmente hoy es como que te visitan. Y hablando de visitas, gracias, hemos llegado a los 10,000 de visitas dentro de nuestro canal de la Cueva de Shanglong. Yay, podríamos ser un pueblito. Y eso nos hace muy felices, porque sabemos que nos están viendo, que nos están escuchando y que queremos ser parte de su comunidad. Que sí nos sigan, pero que lo más importante es que aprendamos juntos. Queremos aprender de ustedes y que ustedes sean los que nos digan, ok, hoy necesito que me expliquen tal problema. Y así ser más específicos en este emprendimiento. Claro, más que todo porque ya les hemos comentado, la creatividad se entrena, no es... O sea, sí, podrías tener el don de la creatividad, pero como toda... Porque, a ver, en mi opinión el talento es una excusa. En mi opinión, en cierto punto, o sea, está bien. Yo sé que hay gente que le va a costar menos trabajo, esfuerzo. Eso, por ejemplo, hablar en público. Yo sé que hay gente que te va a hablar de una, sí, pero solo significa que a ti que todavía te trabas y todavía te cuesta hablar, solo significa que te tienes que esforzar un poco más. Sí, porque tal vez puedes tener esa habilidad de comunicar. Claro, en realidad no, es que la verdad, verán, comunicar podemos todos. Se los digo como comunicador, comunicar podemos todos. Hasta hacer silencio también, hasta quedarte en silencio también te está comunicando. O la persona que no te responde al WhatsApp también te está comunicando. O la persona que no te dice nada también te está comunicando. O la persona que te habla mucho también te está comunicando. O sea, comunicar podemos todos. Todos, ¿ya? El desafío que todos tenemos que poder es llegar el mensaje. Sí. Es llegar el mensaje. Ya sabes, bueno, teoría de Shannon y Weber que decía, el emisor receptor que nos hicieron en la escuelita. Pero también está la otra teoría que dice que todos podemos ser emisores y receptores. O sea, siempre hay una retroalimentación entre ambos. Totalmente de acuerdo. Eso es comunicación. Claro, es como que aquí yo me pusiera a hablar solita y digo, sí, y el Ivanov está por otro lado hablando y nosotros hacemos... Y dicen, a ver, pero si no se comunican entre ellos, ¿cómo quieren llegar a nosotros? Pues sí, en realidad, es que igual a nosotros también nos ha costado bastante ya conectar. Sí, pero hemos conectado. La verdad. Incluso, o sea, es como que hay que aprender a tener feedback, o sea, dentro de todo, o sea, y ese es un sano consejo para ustedes, o sea,
miren cómo les está yendo en sus redes sociales, miren cómo les está yendo en su parte financiera, miren cómo les está yendo en su producto o en su servicio. Y ahí van a poder encontrar, como ya les había explicado en el episodio anterior, de su foto. Entonces, en el momento en el que ustedes puedan identificar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas, van a poder tomar mejores decisiones. Pues sí, así que Wambras, el análisis foda sí sirve, la verdad. Sí, no, sí sirve en realidad. Pero hoy no tuvimos historia, o sí tenemos historia. Bueno, ya contemos la historia. O sea, que es algo característico. Bueno, claro, ya. Pero hoy les dejamos un poquito más. Sí, ya, bueno, hoy nos hemos extendido. A ver, Ivanova, ¿hoy de quién nos vas a contar? Bueno, ya, mejor te pregunto algo. A ver. ¿Cuál es tu más grande vicio? Mi más grande vicio. Yo creo que es jugar Candy Crush porque es algo que tengo desde hace mucho tiempo. Bueno, es que sí. A ver, recordemos que el Candy Crush nunca se ha extinguido realmente. Ajá. O sea, creo que solo han cambiado las gráficas. Por ejemplo, yo aún juego Tetris desde que tengo 10 años. Yo creo que ya llevo 16 años jugando Tetris. Pero solo han cambiado las gráficas. El juego sigue siendo el mismo. Tienes que todavía formar figuras. Y en el Candy Crush, en cambio, tienes que seguir acabando todos los dulces para que ella se extinga. Pero, a ver, ¿por qué lo sigues jugando? Porque ha mejorado las gráficas, porque podemos usar la computadora. Porque es más difícil. Porque hay más desafíos ahora que solo es una simple palanquita. Esa es la cuestión. Pero, a ver, yo como siempre les he dicho, yo admiro a las marcas que se adaptan al tiempo y sin ni siquiera perder su esencia. Es como Coca-Cola, por ejemplo, no pierde su esencia. Sí. Pero creo que ya le hemos dado mucho espacio a Coca-Cola. O sea, auspícianos. Auspíciame. Meme de capitanazo. En fin. Ahora, si me preguntan a mí, uno de mis más grandes vicios es el chocolate. Sí. Es el chocolate. Creo que es mi más grande vicio. ¿Será porque somos de Ecuador? Porque es rico. Sí, la verdad. Bueno, ¿qué les diría si los militares sabían comer chocolate para subsistir? ¿Solo comían chocolate? Comían granos, frutos secos, los nueces, comían enlatados, entre ellos también los frijoles enlatados. De hecho, mucha comida enlatada surgió por ellos, por dar apoyo a los militares. De hecho, si nos vamos las guerras. La mayoría de las cosas dentro de innovación nace a partir de una guerra. Claro, de hecho, en realidad, entre el mundo entre guerras, entre el mundo entre guerras me refiero entre 1925 a 1939, cuando después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, estamos en la mitad de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahí surgieron los celulares, las computadoras y todo lo que nos podemos imaginar que utilizamos hoy en día como algo normal. Pero resultaba que en 1941 había dos hombres. De hecho, uno de ellos era hijo de una chocolatera muy conocida, Hershey. Yeah. O Hershey. Sí. Hershey. Bueno, su nombre era... Ya me olvidé el nombre. Bueno, pero su apellido era Morris. ¿Sí? Frank Morris. Él resultaba que se daba cuenta de un factorcito. Una vez cuando se puso su chocolate al bolsillo se dio cuenta que se derretía. ¿Por qué? Porque el chocolate es muy frágil. Porque el chocolate, cuando tú le pones mucho tiempo al calor, se derrite. Y ahí él pensó, ¿por qué habrá un chocolate que no se derrite? ¿Y existe un chocolate que no se derrite? Sí. ¿Cuál es? Esa sí es un dato nuevo. Sí, por eso en realidad. O sea, si se dan cuenta, hay un factor que hace que el chocolate no se derrita. Cuando tiene aire en la bolsa, porque eso ayuda a que le conserve. Ya, primer factor. Pero no fue cuando se juntó con Forrest se me fue el nombre. Se olvidó. Sí, Forrest Mars. Resultaba que Forrest Mars, él también era hijo de otro empresario chocolatero, que les daba el abasto a los militares en 1941, cuando estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, entre ellos dos empezaron a conversar y empezaron a ver las fallas de sus propios padres. Veían las fallas de sus propios padres. Se derrite muy fácilmente. No se tiende a conservar tampoco. Solo existe un tipo que era el color marrón, que sí era característico. Así que ellos se mudaron a Reino Unido. Y después de estar abasteciéndolos al negocio familiar, se dieron cuenta que había algo que les llamaba la atención, no solo a los militares, sino a la gente promedio. Lo que es colorido. Okay. Claro, porque los dulces siempre han sido coloridos. Pero sí, o sea, sí nos llama la atención a los guaguas, claro, pero también nos llama la atención a nosotros. Así que decidieron pintar un chocolate y le pusieron más capas de dulce para que no se derrita, porque solo los caramelos no saben derretirse. Así que hicieron esa fusión
Y de ahí decidieron hacerle de un color naranja. Porque era el que más le atraía a los chicos. Pero los militares también los disfrutaban. Les gustaba. Así que empezaron a idear recetas y así empezó a surgir este chocolate que era como caramelo, pero tenía esas capas para que no se derrite, para que no se rompa. Lo que actualmente conocemos como M&M's. ¡Wow! Sí, o sea, en realidad, en un principio sí iba a llamar... por eso es que los de M&M's tienen ese... Sí, tienen esas capas para que no se derritan, porque tú puedes estar con los M&M's en el bolsillo. Y no es tampoco secreto que ya salieron los Rockless, los de la marca Moremi y todo lo que podemos imaginarnos. Pero fue a partir de ello que empezaron. Empezaron con los colores naranja, después siguieron con el color amarillo, con el color rojo, porque ahí se dieron cuenta que lo colorido realmente disfrutaban, realmente se vendía. De hecho, en un principio se iba a llamar Mars y Morris. Se iba a llamar Mars pero eso se llama M&M's. Sí, M&M's, sí. De hecho, va a ser Mars Morris Chocolate. Pero según uno de ellos decían que no, estaba muy largo y difícil de pronunciar. Pero M&M's, en cambio, es como que es muy fácil de identificar. De hecho, solo por el nombre también ellos han podido tener tratos internacionales. Porque son fáciles de identificar. Ah, sí, M&M's. Qué interesante, eso sí no lo sabía muy bien. Nos has contado la historia es loco, de algo súper chévere. Claro, y no es que ellos se quedaron ahí, se quedaban ahí capaz, habían sido olvidados. De hecho, también como sabían que su público objetivo también eran los chicos, empezaron a hacer figuritas de personajes. Ya sabes, esos personajitos de los M&M's que empezaban a salir en cada uno de los comerciales de la televisión que estaba popularizando. Salían en muñequitos, empezaron a tener... Claro, por eso tienes muñequitos de M&M's. Sí, hasta que de ahí en los 90 se les ocurre la millonaria idea de hacer un parque temático de M&M's. Sí, y actualmente ellos en el marketing se siguen innovando. Sí, yo creo que M&M's es una de las marcas que realmente... Hoy, por ejemplo, yo creo que otra de las tendencias que va a pasar con la parte de los dulces es que no sé a dónde va a llegar, y eso es algo que les dejo de interrogante. Porque mucha gente, o sea, ya... que son los papás millennials de las últimas generaciones, de los últimos 10 años de los millennials y de la Gen Z, ya no les dan azúcar a sus hijos. Entonces tú dices, ay, pero, o sea, no sé si has visto esta onda de los cumpleaños nutritivos. Sí. Que ya no tienes caramelos, ya no tienes chocolates, ya no tienes frutas, tienes verduras, y tú dices, wow. Oh, sí, claro, en realidad es que los frutos secos también han tenido bastante pega en muchos de esas fiestas en realidad, porque hoy por hoy ya es sabido que es fácil acceder al azúcar, no como en los años 50, 70 que solo podías dar ese privilegio, pero es como que quieren que las generaciones vuelvan a tener una buena alimentación. Sí, y yo creo que ese es uno de los retos que les voy a dejar hablando de esta parte de las empresas de dulces que surgieron. Entonces eso va a ser una parte creativa de cómo las empresas van a evitar esta caída, porque yo creo que en el momento en el que los niños dejen de consumir azúcar, van a tener que reinventarse. Y esa es la parte divertida de ser emprendedor. Para mí es la parte divertida, porque es la parte en la que adaptas a que tu producto no salga del mercado, sino te adaptas a los mercados. Y yo creo que muchas han sobrevivido, como M&M's, como Coca-Cola. Me atrevería a decir Tony también. Sí, Tony. Claro, porque ellos también se inventaron pues con el yogur griego, que es mucho más sano y con mucho más proteína. En realidad, creo que es la parte divertida, también es el desafío de ser emprendedor. Más conociendo cómo tu audiencia, no me gusta decir público porque público viene de pueblo, pero audiencia, marca todo, cómo tu audiencia o tu clientela se va adaptando y va cambiando. Porque como decías tú también, actualmente la fidelización es algo muy difícil. Muy difícil porque hoy por hoy creo que mientras más los más jóvenes siempre dicen lo que son. Sí, o sea, es como que ya no tienes esa identidad o hay marcas porque ciertos influencers hay, pero si los influencers disminuyen, ya no tienes quien te recomiende cómo surge una marca. Entonces ahí está el desafío entre tanta competencia, porque hoy tenemos cantidad de contenido digital y ese es el desafío. Entonces, por eso es que en este recap que nosotros hacemos de innovación, creatividad y tecnología, les dejamos estos tips para que ustedes mismos digan así, es lo que va a pasar, es lo que está pasando, porque no es que va a pasar. Y hoy ya no es que la evolución espera 5 años para ver qué pasa. Hoy puedes esperar 1 año como máximo o 2 años y ver cómo hemos cambiado.
o cómo revolucionar las cosas desde la pandemia. Y la pandemia parece que fue hace full tiempo y recién son hace 4 años. Sí, o sea, sí, podría ser mucho para algunos, pero no es tanto tiempo que haya pasado la pandemia. Aparte también, quién sabe si algunas cosas que hoy hay solo sean una moda y realmente no revolucionen. Es como el otro día conversando con mi tío de 80 años. Yo le preguntaba que él estaba informado de la inteligencia artificial y eso. Y él me decía, hijito, es lo mismo cuando yo tenía tu edad, lo mismo decían de los GPS. Exacto. Decían lo mismo de los GPS, decían que ahora van a saber dónde puedes estar. 2024 y hasta ahora no sé dónde están porque ni contestan el celular. Sí, pero y por eso yo también me pongo a pensar y digo, ¿será que la inteligencia artificial de aquí a 2050 será que realmente me puede reemplazar? Yo creo que no. Y esa es la interrogante que le Claro, dejamos. o sea, porque el futuro es tan incierto, por así decirlo. Sí, totalmente. Si no, vayan a ver Volver al Futuro. Sí. No, ya estamos en 2025 y ya está, no tenemos esa tecnología. Así que gracias por escucharnos, gracias por ser parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado este recap que hacemos de como un resumencito ampliándoles más de lo que realmente queremos que ustedes entiendan y aprendan sobre. Porque por algo somos Emprende y Sorprende. Una cosa más, ya me acordé cuál era la aplicación, que no me acordaba de eso de la inteligencia artificial. Se llama HubSpot. Se llama HubSpot. Puedes crear cualquier campaña digital o estrategia de redes sociales con inteligencia artificial. Yo lo recomiendo mucho. Ya, eso es más. Recomendación de esta. Aquí ya saben, el Iván recomienda unas cosas, yo recomiendo otras cosas, pero obviamente esto es Emprende y Sorprende. Y esto obviamente porque esto es Emprende y Sorprende. Un podcast para gente diferente como tú. Recuerden suscribirse, activar la campanita y sobre todo seguirnos aquí en la cueva de Shanglong. Tampoco se olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, ya estaremos más activos ahí, porque ya se vienen un par de cositas por ahí, así que vayan a seguirnos. Esta es nuestra historia. Queremos ser parte de la tuya.